La Zona Cero. Una de las secciones más queridas, más reconocibles por parte de la audiencia de La Rosa de los Vientos es sin duda alguna La Zona Cero. 11 años en antena, 11 años lidiando con el misterio, investigando, y con nuestros queridos asesores, la flor y nata de la investigación en nuestro país, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, y ahora Fernando Jiménez del Oso, que también se incorpora a nuestro equipo. Todo un orgullo para nosotros. Bueno, pues son diferentes asuntos los que os traemos aquí, a Almería, y vamos a dar buena cuenta de ellos. Bruno, tú traes un sinfín de noticias, pero lo primero, claro, es la actualidad, y la actualidad manda. Esa la tenemos en Alemania. Vaya susto que se llevaron los alemanes, ¿verdad?, el otro día. Desde luego, susto y después pasión ante lo que había ocurrido. Hablábamos de lo bonito que sería vivir una experiencia como la que tuvieron la suerte los alemanes, también los austriacos y los checos, en donde el fenómeno también pudo ser observado el pasado sábado. El pasado sábado, exactamente a las 22 horas y 21 minutos, desde toda la zona de Baviera especialmente, y desde otros muchísimos lugares, fueron observadas una serie de extrañas luces en el cielo que caían casi perpendicularmente desde lo alto, y que posteriores investigaciones, tras analizar las numerosas fotografías que se obtuvieron y tras estudiar los miles y miles de testimonios ante ciudadanos alemanes que tuvieron la ocasión de presenciar este suceso, bueno, pues todas las hipótesis apuntan a que lo que ocurrió en Alemania y en otras partes del mundo, porque durante los días anteriores y posteriores, y también durante el pasado sábado en Alemania, lo que pudo observarse bien podría haber sido algo así como una gigantesca lluvia de meteoritos que se cernió sobre el planeta y en especial sobre Alemania. Las primeras informaciones hablaban de que el objeto, el meteorito, el bólido meteórico que podría haber entrado en la atmósfera, pesaba cientos de toneladas de peso. Eso decían las primeras crónicas. Bueno, si el meteorito hubiera pesado cientos de toneladas de peso, nadie hubiera escrito ninguna crónica sobre este suceso, ¿no? Estaríamos enlecidos, ¿verdad? Evidentemente, estaríamos, como decías antes, ¿no? Marte buscando la clorofila. Con la clorofila de Marte en simbiosis, ¿no? Sí. Evidentemente no podría pesar tanto. Otra cosa es que originalmente la masa pétrea que hubiera viajado por el sistema solar y que en un momento determinado hubiera entrado en nuestro campo de acción, el campo de acción de la atmósfera terrestre, bueno, podría haber tenido un peso muy considerable. Lo que quizá entró dentro de nuestro entorno más cercano podría tener del orden de 100 kilogramos de peso, que ya es un tamaño más que considerable para un objeto de estas características, y que, como decimos, reportó numerosísimos testimonios en toda la zona sur de Alemania fundamentalmente. Tan espectacular fue el fenómeno que se produjo algo que nos recuerda a lo que aquí hemos contado tantas veces, ¿no? El caso de Roswell en el año 47. Sí. Fueron tantos y tantos los testimonios que coincidían en el hecho de decir que aquello caía, y había caído muy cerca. Era el efecto visual que producía en los testigos por mor del gigantesco tamaño de esos haces de luz, que hasta helicópteros de las fuerzas aéreas alemanas rastrearon algunas zonas del sur de Alemania en busca de aquello que había caído. De hecho, a la mañana siguiente a los hechos, el domingo por la mañana, la policía alemana presentaba en sociedad lo que parecía haber sido la causa del fenómeno. Una piedra del tamaño de un puño aproximadamente, que sería teóricamente lo que había quedado de esos 100 kilos tras la enorme velocidad desarrollada. Esa fricción habría provocado la desintegración de la práctica totalidad de la roca, y esa pequeña roca ya como un puño fue presentado como el culpable o la culpable de lo que había ocurrido en Alemania aquella noche. Y así hasta ayer lo habían dado a conocer los medios de medio planeta, que habían asegurado que ese era el meteorito. Sin embargo, los primeros análisis efectuados, aunque parecían apoyar esa hipótesis, resulta que no, que lo que se ha encontrado no era una roca meteorítica. Esto no quiere decir que lo observado en Alemania y en otras partes del mundo no fuera un meteorito, independientemente de que ahora se barajan dos posibilidades. Siempre, como sucede en este tipo de casos, al haber tantos testimonios, al haber tantos observadores diferentes, existen todavía muchas contradicciones entre los diversos testimonios, y el término y la expresión ovni ya ha sido comentada, pero parece que lo que ocurrió fue un fenómeno astronómico atmosférico, en este caso verdaderamente espectacular. Pero lo más sorprendente y llamativo es que
al producirse en tantos lugares del planeta casi a la vez, es muy probable que durante esos días, durante las jornadas y las horas previas a producirse el fenómeno, quizá la Tierra hubiera entrado en el radio de acción, o un meteorito o un gran asteroide hubiera entrado en el radio de acción de nuestro planeta y parte de esa roca se hubiera desintegrado en diferentes partes del planeta, provocando una estupenda y fantástica lluvia de meteoritos. Sucesos así nos van a llevar sin duda a conocer muchísimo más nuestro sistema solar, la composición de nuestro planeta en cuanto se encuentren restos de esos supuestos meteoritos, y sobre todo, que creo que es muy importante, ofrece a los medios de comunicación la posibilidad de hablar sobre algo que no ocurre todos los días. Pues vamos a procurar hacer los mejores programas de nuestra vida en los próximos 2 años. No vaya a ser que el siguiente pedrusco nos dé de lleno. Esto puede ser tremendo. Los alemanes, desde luego, vivieron una noche muy hermosa. Desde luego. Estamos deseando y esperando que ocurra algo así en nuestro país, pero son fenómenos que se producen en lugares geográficos relativamente concretos y que entre unos y otros pasa muchísimo tiempo. Pero aunque esas entradas y esos fenómenos se producen, si no a diario en alguna parte del mundo, sí de una forma muy frecuente, de la forma tan espectacular como ha ocurrido en Alemania hace tan solo unas horas, es algo que sin duda no ha ocurrido en los últimos años. Estamos viviendo una tremenda oleada ovni en los últimos meses. Ya sabéis que Bruno es uno de nuestros mejores ufólogos, uno de los mejores ufólogos del país. Tiene un archivo extensísimo con más de 3.500 casos en España. Y claro, pues le preguntaba yo, bueno, entonces, Almería, ¿qué lugar ocupa en el ranking de avisamientos ovni, de incidentes ovni? Y rápidamente se puso a teclear, se puso a mirar. ¿Y a que no sabéis en qué lugar está Almería? No. El último. De 3.500 casos constatados en España, en Almería, 1. Ese tuvo que ser para que no volvieran más. Qué poca incidencia, ¿no, Bruno? Sí, cuando hacemos todas esas gigantescas bases de datos de fenómenos, no quiere decir en absoluto que solamente se haya producido una observación de estas características en Almería constatada como objeto volante no identificado, sino que esa experiencia, lo que hemos contabilizado son aquellas que han tenido notoriedad y que se han divulgado, ¿no? Y cuando estudiamos la forma de comportamiento y la incidencia según provincias de este tipo de fenómenos, de la presencia de no identificados sobre nuestros cielos, uno llega a la conclusión que aunque hay razones intrínsecas que parecen gobernar ese fascinante misterio que es el enigma ovni, hay otro hecho que es fundamental, ¿no? Y es la existencia de núcleos y de grupos de investigación. Desgraciadamente en Almería, aunque las cosas sin duda van a cambiar porque en muchos lugares de Andalucía se están creando nuevos grupos de trabajo y se van a crear sus diferentes delegaciones en Almería, pero al no haber existido una tradición de investigadores de campo en Almería, eso provoca que no haya mayor repercusión de los casos que con toda seguridad se producen. No sé si al mismo nivel de lo que ocurre en otros lugares y en otras provincias del país, pero con toda seguridad mayor de lo que se ha producido hasta la época. De todas formas, aquí nos comprometemos a que cuando volvamos el año que viene, hacemos un llamamiento a todos nuestros oyentes para que lo hagan y que seguramente reportaría resultados a traer nuevos casos que se hayan producido en Almería, y seguramente si se buscan esos sucesos se encuentran. Sí, lo que pasa es que en lugar de investigadores de campo son investigadores de plástico. Pero bueno, en cuanto a fenómenos paranormales, hemos tenido más suerte. Hay mayor número de casos, 2. Dos por lo menos, los más afamados, ¿verdad, Jesús? Tenemos uno acontecido en los años 40, unas extrañas combustiones espontáneas muy famosas, muy célebres en su tiempo, ¿no? En la Sierra de Filabres, ¿no? Sí, exactamente, los fuegos de La Roya, que dieron mucho que hablar en junio de 1945. Pero fíjate que tenemos a nuestra compañera Eva de Onda Cero Elegido y dice, pero claro, yo soy de la zona y no me han contado, no recuerdo, ¿no? Seguro que si pregunta a los viejos del lugar, pues recordarán aquello porque fue muy comentado. De hecho, fue portada de algunos de los periódicos, no solo locales, sino también nacionales, en el ABC o en el Ya de entonces. Pues salió como noticia destacable, porque no solo
tuvo una resonancia local en La Roya, sino que empezó a divulgarse pues por otros ámbitos. La Guardia Civil estuvo investigando a ver qué pasaba. Siempre se pensaba que podía haber sido objeto de una broma, ¿no?, por parte de algunos bromistas que empezaron a hacer fuegos. Sí, ¿entre los asistentes hay alguien de La Roya? No, es una zona poco poblada. La verdad que sí, es un caso que se inició de forma inexplicable y terminó de forma inexplicable. Cuando digo terminó, terminó al cabo de 2 meses, a pesar de que hay testigos que dicen que realmente no fueron tanto lo que duró el fenómeno, que pudo haber sido entre 2 semanas y 1 mes, pero bueno, en todo caso, que fueran esos 2 meses. Y empezó de una forma muy curiosa porque ocurren unas combustiones espontáneas en unos cortijos dentro del término municipal de La Roya y se empiezan a quemar cosas, en principio enseres, las cosechas, se calcinan algunas casas pero con pequeños fuegos muy localizados que tampoco tenían demasiado interés o no preocupaban porque se extinguían rápidamente. El problema está cuando una niña, Ana Martínez, que a partir de ahí se la empieza a llamar la niña de los fuegos, pues, dice que sus ropas se empiezan a incendiar y que ella, por supuesto, no tiene la culpa y que se hace de una forma inexplicable. Y el entorno donde está esta niña, pues también empiezan a ocurrir estos fuegos, ¿no?, los fuegos de La Roya. Y se va extendiendo por otros cortijos, por otros caseríos, y por supuesto la alarma empieza a surgir, porque los testimonios empiezan a abundar. Ya no son fuegos localizables a ras de suelo, sino que también dicen que vienen del aire, que caen misteriosamente del cielo en ciertas zonas, se hacen batidas, ¿no?, pues para ver quién es el bromista que lo está haciendo. No se encuentra ningún bromista, tampoco hay un fenómeno natural ni atmosférico que lo pueda justificar. Y tanta repercusión tiene que llegan allí personas del Instituto Geofísico del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, para elaborar su informe. Y el informe, por supuesto, dentro de la terminología científica y del método científico que ellos podrían averiguar, ¿no?, sobre todo de la orografía del terreno, de las condiciones del pueblo, del suelo, de las montañas circundantes, de la Sierra de Filabres, porque al fin y al cabo estamos hablando de una sierra que ya es prolija en otro tipo de fenómenos misteriosos y paranormales. Este informe, fechado en 1945, intentan explicar tímidamente, pero no de forma convincente, que el origen de estos fuegos podría estar en un polvo pirogenésico flotando en la atmósfera. Decir esto era como no decir nada, porque tampoco explicaba el fenómeno. Al final, ¿sabes qué ocurrió? Que le echaron la culpa a Ana Martínez, la niña de los fuegos, diciendo que ella había sido la causante de todo, porque no se encontraba explicaciones, y como casi siempre ella era, pues por lo menos uno de los focos de atracción de estas calcinaciones, pues dijeron, tiene que ser ella. Bueno, lo cierto es que, y esta es como la historia negra, ¿no?, que hay alrededor de esta casuística paranormal, es que a esta niña la hicieron la vida imposible y con el tiempo se acabó suicidando. No se sabe si fue por una razón directa por esto, se acabó suicidando cuando ella tenía 36 años, o sea que no fue de una forma inmediata, sino que pasaron bastantes años después del incidente de La Roya. Pero sí quiero llamar la atención sobre algo que me parece interesante. Ya digo que La Roya, que está en esta sierra, ya de por sí bastante enigmática, ¿no?, desde hace tiempo, hay otros fenómenos que además hoy me han confirmado que en localidades cercanas, como es en Senés o en Macael, se han visto como fenómenos lumínicos, no tanto asociados a la fenomenología ovni, sino a las luces populares. Es decir, esas manifestaciones lumínicas que en algunas localidades, tanto de la península como de los archipiélagos, dicen ser vista por testigos, por aldeanos, y que tienen un comportamiento inteligente. Es decir, no son luces aparentemente normales, que puedan ser causados por fuegos fatuos o por algún fenómeno atmosférico, sino que persiguen a los viandantes, hasta les hacen alguna broma, tienen como pequeños cambios de tamaño, de luminosidad, es decir, como si hubiera un pequeño código lumínico que por supuesto el testigo no entiende, y que suelen ir a ras de suelo, no tienen un tamaño superior a lo que sería un balón de baloncesto, pero sí causan cierto pánico, cierto pavor, porque cuando uno se acerca a ellas
o bien desaparecen o cambian de forma, o sencillamente cambian de luminosidad. O sea, si tenían un color azul pasan a un blanco o a un rojo. Y eso es lo que parece que también se ve en la Sierra de Filabres, en ciertos sitios como en Senés, donde la cantera, esa serpenteante que tienen, cuando los conductores van por esa carretera en dirección a Senés o regresan de allí, sí ven este tipo de luces. Por supuesto no son faros de coches, que cuando se intentan acercar o se intentan aproximar al precipicio, al barranco, desaparecen o sencillamente dan unos giros bruscos que indican que no proceden de alguien que esté con una linterna haciendo una broma, sino que obedece a otro tipo de fenomenología que no se puede explicar. Y entonces, bueno, sí me llama la atención que en La Roya y en estas localidades esté muy relacionada con estas extrañas luces. En La Roya mucho más dramático, ¿no?, porque eran incendios lo que se provocaban, pero que sería muy bueno también investigar, porque en esa casuística paranormal, que yo creo que está por hacer en Almería, pues se podrían encontrar datos muy reveladores y posiblemente estaríamos hablando también de la presencia de una de esas luces populares. No hay demasiadas en la península, pero sí que se podría incorporar, ¿no?, a esta lista de luces populares, pues a lo mejor la luz de Senés, si es que la bautizamos así, porque los testimonios cada vez son más abundantes y actuales, no nos tenemos que remitir al año 45. Qué buen sabor tiene cualquier comarca, cualquier nombre que llegue de Andalucía. Andalucía, esa gran región a la que dieron nombre los guerreros germánicos, los vándalos. Cuando llegaron en el 409 enseguida bajaron a lo más profundo de la península para asentarse allí. Los vándalos, en vez de Andalucía, Vándalus viene de ahí, y luego fundarían el primer reino germánico de África. La verdad es que Andalucía siempre ha sido motivo de querencia y de atracción para todos los que han habitado en las riberas del Mediterráneo. Todos han querido estar aquí, por algo será. Los visigodos, cuando entran en España en el 414, cuando esta de España, entran en la Tarraconense, se establecen en Barcelona, pero rápidamente quieren bajar a la Bética, quieren irse a la Bética porque saben que eso es lo más fértil, que ahí es donde van a poder estar siempre a gusto, siempre felices y con un clima cálido. Es a lo que canta San Isidoro, es Andalucía, es un lugar soñado y eterno. Pero bueno, aunque los germanos llegaron a Andalucía ya mucho antes, eso estaba habitado. Aquí tenemos un símbolo muy curioso, ¿verdad, Jesús?, que es el emblema, ¿no?, de Almería, que es el índalo, ¿no? O el indalo. Eso viene de Indalecio, ¿no? Viene de Indalecio, del patrón de Almería, San Indalecio. Y la historia de Indalo es curiosa, porque por un lado estamos hablando de un símbolo antiquísimo, procede de la época íbera, pero bueno, que ahí quedó como un símbolo más de los muchos sitios donde aparecen extrañas representaciones pictográficas. Entonces ya nos encontramos con ciertas contradicciones en un principio, porque se habla del indalo encontrado en la cueva de los letreros, en Vélez Blanco, y si fuéramos más precisos, ya hay dos errores en esta afirmación que yo acabo de hacer, porque algunos investigadores dicen que no sería un indalo, sino una indala. Parece que sería una especie de representación totémica femenina. Ahora Luján nos hará la figura y vamos a comprobar a ver si... ¿Cómo es? Creo que hay que abrirse de piernas y poner los brazos en cruz. Estás muy erótico. A mí no me faltas tú el respeto, ¿eh? Estás muy erótico, muy orquídea. Menos aquí en directo y con toda esta gente. Estás muy orquídea, estás muy orquídea. Es muy orquídea, pero de verdad. El indalo es así. Estás monísimo, Juan Antonio, pero yo no pienso hacer eso. Sí, bueno. Lo de la cúpula lo has hecho muy bien. Ahora te queda abrirte. Bueno, pues indalo o indala, ¿no? Parece que sería una indala. Aplausos, por favor. No hay reto que se le ponga por delante a Nicebrio. Nada más que de triunfar, ¿eh? Sí, con ese modelo ya se puede, ¿eh? No es una indala, es un indalo. Y bueno, pues sí que podría tener más visos de credibilidad que fuera una representación femenina, una diosa femenina, y por supuesto que estuviera intentando simbolizar lo que es la fecundidad, este tipo de símbolos que no solo son propios de Almería o de otras partes de España, sino que es un símbolo universal. Sí, siempre está representando dos cosas, ¿no? Pero bueno, muy relacionadas entre sí. O bien esa fertilidad, para que los campos pues den buenas cosechas, o sencillamente que los animales también den buenas crías, para
tanto si son culturas ganaderas o agrícolas. Pero que es un símbolo en todo caso común a muchas... Común, sí. Yo lo he encontrado en lugares tan remotos como Perú. Sí. He encontrado lo que es la figura del ser humano antropomorfo abierto de brazos, con una representación semicircular encima de los brazos, que puede representar dos cosas: o bien la bóveda celeste, que podría ser, y entonces estamos hablando de un tótem solar, o bueno, por lo menos que intenta representar que viene del cielo, que es protector, o sencillamente estaríamos hablando del arco iris, como en algunos casos se ha representado también. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, efectivamente, siempre muy vinculado en todo caso con la naturaleza, con las fuerzas de la naturaleza y por lo tanto con esas fuerzas reproductoras o genesíacas de la naturaleza. Si es una representación íbera, y parece que así es por la época en que se ha encontrado, pues tiene más visos que sea una figura femenina. Pero claro, estamos hablando de 2500 años y sin embargo el indalo como tal, como representación, es más o menos de la época de los Fuegos de la Roya, es alrededor de los años 40 del siglo XX, cuando pues se reúnen unos cuantos artistas, en concreto un artista que fue el impulsor, Jesús de Perceval, que es el que intenta convertir el indalo como símbolo de Almería y lo consigue. Y lo consigue. Pero él se basó en dos cosas. Primero, como símbolo totémico de la cueva de los letreros, y después porque él había visto, igual que otras personas, que en las casas de Mojácar y en otras localidades sí se representaba o se ponía o se pintaba en las puertas de las casas de Mojácar el indalo para proteger a sus moradores de los malos espíritus. Por lo tanto, estamos hablando de un talismán, de un símbolo protector que en el fondo se ha convertido, y eso yo creo que es lo importante con el tiempo, en un representante genuino de la hospitalidad almeriense. Por lo tanto, siempre se regala, es verdad, y nos regalaron cuando estuvimos el año pasado ese símbolo, el indalo, porque en el fondo es darte la bienvenida y desearte, cuando tú regalas un indalo a alguien, desearte que tengas esos buenos augurios y por supuesto que tengas suerte a partir de ese momento. El año pasado nos regalaron el indalo, creo que este año nos regalan aceite, ¿eh? El aceite muy bueno, muy suave. El indalo el año pasado no nos tocó y el aceite yo todavía no lo he visto. Y además creo que tiene una acidez muy baja, que creo que tiene el 0,1 y debe ser también algo pues muy genuino y creo que casi único, ¿no?, en la península, porque no suele ser habitual conseguir una acidez tan baja en un aceite. No, si te lo van a regalar igual, Jesús. Bueno, pero me lo han contado y yo lo cuento, porque a mí me parece ya muy significativo, ¿no? Yo que suelo tomar un aceite del 0,4, pues bueno, pues sí me hace ilusión. Así que bueno, ahí tenemos ese indalo que me parece que fue una de las iniciativas importantes, porque aparte de las reminiscencias turísticas que pueda tener, está claro que es entroncar directamente pues con uno de los símbolos almerienses por excelencia y sobre todo con un símbolo que puede ser solar, puede ser de fecundación, pero en todo caso muy bonito, muy universal, muy representativo y sobre todo cuando se conoce un poco el origen, pues nos está acercando un poco también, pues eso, con esas culturas tan antiguas, en el fondo hay que conocer para entender también parte de lo que nos está ocurriendo ahora. Incluso el indalo ha sido asociado también, porque es un enigma universal además, ¿no? Yo creo que es el símbolo universal de Almería en el resto del mundo, ha sido asociado también a la representación del dios Atlas, ¿no?, como ese ser divino, ese dios, esa divinidad que sujeta al mundo, ¿no?, y que ha hecho incluso llevar a algunos estudiosos a especular con la probabilidad de que en Almería, en tiempos remotos y en general en toda la zona sur de Andalucía, se extendiera una gran civilización que algunos incluso asocian a la legendaria Atlántida, ¿no?, como que probablemente cuando Platón habló de esa gigantesca civilización que un poco sería la cuna del resto de culturas que aparecieron en el mundo hace varios miles de años, bueno, pues que probablemente estamos en lugares en donde parte de esos conocimientos acabaron siendo extendidos al resto del planeta. Por lo tanto, el símbolo del indalo, que como decía Jesús, aparece en las pinturas rupestres de Vélez Blanco, pero que también aparece en muchísimos lugares, ¿no?, porque pese a ser una representación esquemática, es una representación con un significado profundísimo. Se han escrito miles de páginas sobre lo que significa algo que aparentemente no es más que un simple esquema de un ser humano
sujetando algo, pero si ese algo es el mundo, quiere decir que detrás hay una profunda simbología, y que detrás hay toda una mitología que es la que representa una tierra que se nos presenta bajo esta perspectiva como legendaria y con profundas y antiquísimas creencias. Por cierto, Bruno, ya que hablamos de la ancestral Andalucía, habitada desde tiempos remotos, ¿cómo anda el censo de cuevas prehistóricas? ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, pues en toda esta zona, precisamente la cueva de El Abrigo, para ser más exactos, de Vélez Blanco, marca un poco lo que es la frontera de lo que fue el arte rupestre levantino, que se data aproximadamente unos 4.500 años de antigüedad para las pinturas de Vélez Blanco en el norte de esta provincia. Precisamente en todo lo que es el sur de Andalucía, desde la zona de Cádiz, aproximadamente hay decenas de cuevas y de abrigos con pinturas, todas muy parecidas entre sí, muy esquemáticas, y con muchas representaciones antropomorfas, que es algo que en muchos lugares en donde se ha producido y donde se ha manifestado este tipo de arte, bueno, pues se nota esa ausencia que aquí no existe. Y estos y otras particularidades ha llevado a un investigador gaditano, a Juan Francisco Romero, que en los últimos meses ha expuesto los resultados a unas investigaciones sobre este tipo de arte verdaderamente sorprendentes, ¿no? Le llaman algunos estudiosos el Bondaniken andaluz, porque se ha dedicado a recorrer gran parte de estas cuevas y de estos abrigos, tratando de dar una interpretación a esas pinturas rupestres diferente a la que da la ciencia, vamos a decir así, establecida, la ciencia oficial, ¿no? Y parte de una idea que creo que es perfectamente defendible y asumible, y es el hecho de que nuestros ancestros, cuando reflejaron en las cuevas, en las rocas, aquello que querían dejar para la posteridad, no hacían más que escribir sus propios libros de historia, aquello que tuvieron delante de ellos mismos, ¿no? Y probablemente gran parte de las pinturas rupestres muestran eso. Y lo sorprendente bajo esta perspectiva es que Juan Francisco Romero ha encontrado numerosísimas y muy desconocidas pinturas rupestres en toda la zona sur de Andalucía, en donde se muestran lo que tanto, y por esto la asociación con Erich von Däniken, el padre de la astroarqueología a nivel internacional y el primer defensor de la existencia de visitantes de otros mundos en el pasado de nuestro planeta, bueno, pues lo que ha encontrado es verdaderamente inquietante. Numerosísimas representaciones de seres antropomorfos, pero con sustanciales diferencias a las nuestras. Seres que en algunas de estas pinturas están aparentemente descendiendo de extrañas esferas que parecen haber llegado del cielo, seres que parecen cubiertos por una especie, lo que hoy diríamos de traje espacial, es decir, pero son representaciones verdaderamente sorprendentes y que nos recuerdan a algo propio del siglo XX, al mundo tecnológico, y sin embargo están pintadas, como decimos, hace aproximadamente 5.000 años. Pero lo más inquietante y lo más sorprendente es que en muchos de los lugares en donde Juan Francisco Romero ha encontrado estas pinturas también ha hallado una serie de cantos rodados con unas inscripciones también milenarias, que es más inquietante todavía, porque lo que ha descubierto en estas inscripciones es todo un conglomerado de conocimientos científicos que creíamos exclusivos del hombre moderno. Incluso en esos cantos rodados ha encontrado inscripciones que parecen reflejar un conocimiento sobre, por ejemplo, la mitosis celular, algo que teóricamente entendemos como propio del siglo XX, como un descubrimiento propio del siglo XX, y que aparece reflejado en unos cantos rodados de hace 5.000 años. ¿Qué hipótesis expone Juan Francisco Romero? Bueno, es atrevida, pero tan fascinante como incluso probable, que seres de otros mundos, como ha ocurrido en otras partes del planeta, pudieran haber legado determinados conocimientos científicos a los habitantes del pasado de estas tierras.
El único de nosotros que vivía hace 4.500 años es Tico Medina, así que le preguntaré sobre ese asunto, porque seguro que les entrevistó, seguro que les entrevistó en ese momento. Bueno, pues estamos descubriendo cosas asombrosas de Andalucía, de Almería, estamos preguntándonos qué narices pasó en los siglos de Alemania, hemos también averiguado cosas muy estimulantes sobre la orquídea purpúrea. Y bueno, también hay un suceso en Almería, querido Jesús, relacionado además con tu ámbito, con tu especialidad, ¿verdad? Que es el folclore, las tradiciones populares y sobre todo pues el mundo invisible, ¿no? En la comarca de La Vera, ¿no? Sí. En Vera, allí también ocurrieron cosas, allí había unos duendecillos, ¿no? Unos duendecillos, más bien unos enanos, estos se llaman los enanos de Vera. Sí. Es una pequeña referencia que encontré, pues bueno, que hice una investigación exhaustiva, ¿no? Que después se convirtió en esa trilogía de los seres mágicos de España, y en un libro de tradiciones andaluzas escrito por José María de Mena sí apareció una pequeña referencia, bueno, pues casi como el que no quiere la cosa, sobre esos enanos de Vera, que me llamó la atención, ¿no? Porque cuando se habla... ¿Entre los asistentes hay alguien de Vera? No. Vale. No. Zona poco popular. Ha perdido mucha población Vera, Y entonces, claro, cuando vi esa palabra ya me llama la atención, porque ahí nos encontramos con dos tipos de pista. Una puede ser enanos, o sea, como seres humanos genéticamente, bueno, pues con esas características, que nos estaría también poniendo sobre la pista sobre pueblos que han sido marginados socialmente, como es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los enanos de Ribes en Cataluña. Y es también interesantísimo, sobre todo lo que es el análisis sociológico, porque muchas veces ha derivado leyendas muy relacionadas con lo que son los gnomos o los duendes, pues eso, con lo que son seres de muy baja estatura. Pero en este caso no, lo que me encontré era con una leyenda pura y dura sobre seres elementales, en concreto sobre enanos. O sea, la diferencia un poco entre los duendes es que los duendes se manifiestan preferentemente en los hogares humanos, en las casas, y los gnomos, como palabra genérica, a pesar de que después hay muchísimas familias, pasa como con las orquídeas, pues son más rupestres, más huraños, más ariscos, y suelen darse, pues eso, en sitios relacionados con cuevas, con montañas. Y en este caso, estos enanos de Vera, que hacía mención José María de Mena en su libro, se estaba refiriendo a una tradición que yo ya vi bastante edulcorada y casi cristianizada. Que eso ocurre, por desgracia, con muchas de estas leyendas, donde el origen está pues en una aparición, en una especie de ente fantasmal o duendil, porque a veces que no se puede precisar la naturaleza, y que suele servir también como genio tutelar de un lugar concreto, muchas veces asociado con alguna beta mineral. Son lugares muy propicios, por ejemplo, para encontrar oro, para encontrar plata. Y en este caso en concreto, la leyenda que yo ya encontré de los enanos de Vera era que estaban como agazapados en un cortijo de boros, si no recuerdo mal el lugar, y cuando pasaban personas humanas, pues tenían como una cualidad estos enanos, que era determinar las intenciones de este ser humano. Si sus intenciones eran buenas, era un ser humano puro de corazón, como se dice en esta leyenda, pues le daban todo tipo de obsequios. Entre ellos, pues como no, también un poco de oro, un poco de plata. Pero, sin embargo, si ese hombre, esa persona que pasaba por allí, pues tenía malas intenciones, era una persona de espíritu sombrío o de corazón marchito, por eso digo que parece que estaba muy cristianizada esa leyenda, pues le daban unas collejas y se iban corriendo haciendo esas travesuras que por otra parte son muy propias de los elementales. Bueno, pero tú imagínate, Jesús, que por ejemplo por La Vera vamos Luján y yo cogiditos de la mano, sí, y nos aparecen los enanos. Y me preguntas que quién va a dar la colleja. Claro. Evidentemente, sí, claro. ¿Qué harían con nosotros? Vamos a ver. Prepárate Luján para lo que... ¿Qué harían con Luján o qué harían contigo? No, con los dos. Con los dos. Hombre, ellos siempre juntos, ¿eh, Juan? Sí. Yo creo que los enanos, como la leyenda habla de que son enanos masculinos, no especifican que sean femeninos, yo creo que Juan, te vas a quedar pues, en ese momento... O sea, para mí la colleja. Si tu compañía femenina... ¿Y los enanos se quedan con Luján? Me temo que sí. Está bien, los enanos, ¿eh? Oye, Juan, déjame que solo sea enanos, o sea, que más te da, ya puestos. Me has chafado todas las relaciones. Pero como los enanos son muy listos,
intentarían leer en vuestros corazones a ver qué intenciones tenéis cuando estáis pasando Calla, no me en hables, esa pequeña localidad. No me hables que tengo que masacrar a 12 pretendientes. Oye, elegido. Pero no has podido conseguir que el príncipe no venga, mira. Es verdad, ¿ha venido? Ha venido, claro, pues sabía que veníamos. ¿Pero ha venido a Almería? Sí, no, que ha venido a Andalucía. Ah, claro, Lo que pasa es que le pusieron mal el día, que él quería venir a verme, claro. Y al final no ha podido estar aquí hoy. Iba a venir de invitado especial. Iba a venir hoy. Sí. Qué lástima que no salió esa gestión. Iba a darte el buenas noches, Rosa de los Vientos. Ay, de ilusión también. Bueno, pues esa historia curiosa sobre los enanitos de Vera, aquí en Almería, en nuestra zona cero. Vamos a entrar en tiempo de consultas.